ya subimos la infografía, no he revisado la verdad. Mm, Miramos a ver. No Ya me está la aparece aún acá. infografía, o sea, Juan la hizo, pero falta publicarla, creo. ¿Falta publicarla? Ah, ok. ¿Ya se está viendo los diapositivas? Qué pena. Sí, Sí, Ana. sí, ya la estás viendo. Bueno, entonces, Oye, qué diapositiva tan bonita, esa me gustó. Esa del inicio. del ¿Lo, niño. lo copiaste en algún lado o lo hiciste en ese hospital? Bueno, No, la verdad digo, lo copié. pero está bien bonito. Y eso Está con bien cosas bonito. más bonitas, pero tuve inconvenientes al guardar las diapositivas, entonces se me desconfiguraron, ya no salía la plantilla, pero bueno, otro día la haré. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre las intoxicaciones más frecuentes en pediatría. Al inicio del tema, Ana, pues ¿estás proyectando? sí, creo, pues yo creo que sí, no sé si ustedes vean. Yo no estoy viendo. Pues yo las estoy Yo no viendo. las estoy viendo. Espera, dejo de compartir y ya comparto el escritorio. ¿Ya? Ahora sí, Ana. Gracias. Sí, ya. Listo. Entonces hoy vamos a hablar de intoxicaciones. Para explicarles, al inicio voy a poner tablitas y cosas así, donde van a salir muchas sustancias tóxicas, buen ejemplo de intoxicaciones, pero realmente nos vamos a centrar, me voy a centrar en unas específicas que pues el doctor me dijo. Entonces, la definición de intoxicación es cualquier exposición, ya sea por ingestión, tacto o inhalación, a una o varias sustancias que puedan ocasionar una lesión en el organismo. En los niños, la ingestión es la vía de intoxicación más frecuente. ¿Qué sucede? La mayoría de las intoxicaciones en los niños se van a producir, puede ser por tres maneras. La primera son hay intoxicaciones o ingestas que van a ser accidentales. La segunda por error de dosificación. Bueno, en las intoxicaciones accidentales se les atribuye de un 70 a un 80%. Estas se pueden dar, son más frecuentes en niños de 1 a 5 años, con una medida entre los 2 y 3 Sí, añitos. porque pasa eso que tú estás viendo, bueno, que estamos Ah, viendo sí, eso en la iba a decir. diapositiva. Ellos, Muchas veces y los padres, bueno, a propósito, yo no les he preguntado, ¿alguno de ustedes es padre? ¿Es padre ya o ninguno? no tenemos bendiciones. No, 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 señor. señor. ¿No? ¿Ninguno con bendiciones? No, No. un gato. No. Bueno, listo. Entonces, Un no, gato por y un lo perro. general, bueno, ¿cómo? Bueno, no escuché. Bueno, lo que les iba a Que un decir gato y un era perro. que, no, pero eso no se cuenta como hijo. Lo que te iba a decir, Ana, y bueno, ya todos, es que lo que más frecuentemente pasa es esto de esta imagen, ¿sí? Un bebito que es curioso, está explorando el ambiente. Recuerden, ustedes recuerdan las fases del desarrollo psicosexual del doctor, bueno, se escribe Freud, se pronuncia Freud, ¿sí se acuerdan? Freud, sí. Sí, ¿Cuáles son las señor. Eso no fases? es de la Está la etapa fase, oral, la etapa anal. ajá, sí. eh, Hijo de ¿Cuál madre, es no la me acuerdo de otra? más. Fálica, de latencia y ya después viene la etapa genital. Entonces durante la etapa, digamos que después de la etapa anal, cuando ya entran en la etapa fálica, ellos están en un proceso de exploración, tienen que estar explorando el ambiente, bueno, están explorando todos y entonces son muy curiositos. Entonces cualquier cosita que tengan por ahí, pues ellos lo van tapando, por eso todos las sustancias que tengan algún potencial tóxico o algún potencial corrosivo, se dice que no deben de estar al alcance de los niños, porque los niños de su forma de inocencia como tal, ellos van sacando y van destapando una botella y pues piensan que eso es alguna bebida para ingerir, ¿sí? Si eso es una sustancia líquida. Entonces, muchas veces pasa esto, o no está rotulado qué es lo que es la sustancia, o está envasado en una sustancia que esa es como la más peligrosa, está. Ya, ya Profe, fue a no se le pagar el escucha otro ya. número.
Doctor, se te fue el audio. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. Aló, Señor, aló. ahora sí. Ok, que les estaba diciendo que es muy común, por ejemplo, donde yo estudié pediatría en Cartagena, la Universidad de Cartagena, y allá nos llegaban muy frecuentemente los niños intoxicados por plaguicidas, y los papás envasaban el plaguicida en un envase de una bebida gaseosa que es muy común en la costa, que es la cola romana. Y resulta que, pues, digamos, por ejemplo, el plaguicida, el insecticida es con una coloración así como la y cogían y miraban eso y pues pensaban que era gaseosa y se la tomaban, se la bebían, entonces llegaban en franca intoxicación. Entonces, no debe pasar eso, ¿sí? No envasar venenos, insecticidas, cualquier tipo de sustancia tóxica en un recipiente que sea comercial y que sea bebible, por ejemplo, maltas, gaseosas, jugos HIT, ¿qué otra cosa es frecuente? Gatorades, ¿qué más? las Por lo compotas, general esas son como las... los tarritos. Bueno, compotas también, sí, o sea, mejor dicho, todo producto comercial, porque los papás, digamos que tenemos como esa costumbre de guardar todo, entonces queremos como guardar el envase, el paquetico, y resulta que después cuando queremos desechar algo lo envasamos ahí, entonces no cometer ese error. ¿Listo? Bueno, continúa, Anita. Listo, sí, eso me robaste la palabra, eso iba a decir yo. Son muy curiosos, de hecho, uno encuentra fotos a veces de que amigos o personas conocidas, los niños se comen la crema que utilizan para para el cambio del pañal, se comen los talcos, están jugando con las colonias, los perfumitos que les aplican y pueden ingerir de esos, entonces pues tener precaución. Siempre en todo lo que leí, pues piden que nosotros nos encarguemos de guardar esos productos en lugares especiales, de que no se envasen en cosas que los niños como que conozcan, porque ellos van a intentar jugar con ellas. Bueno, la segunda son errores de dosificación, que pues normalmente son por personas adultas, por los cuidadores, que pues tienen errores al dar los medicamentos que los niños estén tomando en ese momento. Y entre las otras están las intoxicaciones que no son accidentales, que van a ser más frecuentes pues en los adolescentes. Se dice que mayores de 12 años. Encontré que era más frecuente en mujeres que en hombres, y pues estas ya van a requerir un tratamiento más complejo que las que son accidentales, porque en las accidentales normalmente el papá puede hacerse una idea de qué fue lo que ingirió el niño, van y consultan más rápido al centro de urgencias, mientras que en los no accidentales, pues ya va a haber una demora en la consulta, pues va a ser más difícil poder detectar qué sustancia fue la que ingirió el adolescente, entonces va a ser más complicado, van a tener un tratamiento más dispendioso, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es una tablita que traje porque esta es como una lista de productos que son de baja toxicidad y que no requieren como tal de un tratamiento, que es el que les voy a explicar más adelante, excepto que estos sí se consumen. Y hay algunos productos digamos, de fabricación artesanal, y esos son los más peligrosos. Eh, por ejemplo, los corrosivos o cáusticos, bueno, las niñas, ustedes niñas que, bueno, por lo general la mujer siempre es vanidosa, ¿no? Quiere lucir bien, con el pelito alisado, planchadito, entonces dentro para el alisado del cabello hay un producto que venden para mantener como esa textura, bueno, ustedes me corregirán, las niñas sabrán más de eso, de mantener como la, el cabello así liso y que no se les vaya a formar el frizz. Hay un producto coloquialmente le dicen que la Lisette, que es una mezcla ahí de un producto corrosivo con otros excipientes, y que frecuentemente los dejan por ahí en sitios pagando, y los niños ingieren eso, ya hacen lesiones esofágicas severas y hasta estenosis, ¿sí? Y son productos, digamos que no son comerciales, viene el producto comercial, pero el producto prefabricado es más peligroso, ¿vale? Sí, señor.
Bueno, y estos, si se ingieren en cantidades realmente masivas, pues ya van a necesitar tratamiento. Entonces, pues son de baja toxicidad, pero pueden llegar a requerir un tratamiento si se ingieren en grandes cantidades. Esto es importante. ¿Cuándo debemos sospechar una intoxicación? Normalmente, bueno, la atención de un niño que se ha intoxicado necesita una historia clínica que sea completa, una evaluación que sea minuciosa de todos los signos y síntomas, porque así podemos llegar a clasificar la gravedad de la exposición que tuvo el niño a la sustancia. Entonces, siempre debemos sospechar una intoxicación cuando encontremos antecedentes de contacto con alguna sustancia potencialmente tóxica y que posterior a este contacto se desencadene un cuadro de aparición súbita como que tenga compromiso neurológico de alguna causa desconocida, como por ejemplo que presente miosis, midriasis extremas, cambios súbitos de la conciencia, alteraciones de la visión, convulsiones, cuadros gastrointestinales súbitos consistentes en náuseas, vómitos, diarrea, halitosis. Quiero hacer acá un paréntesis en halitosis porque es importante también que nos demos cuenta si hay algún tipo de dolor extraño, porque algunos olores nos van a hacer nos pueden orientar hacia qué tipo de tóxico fue el que ingirió el niño. Entonces, digamos, en este caso de las sustancias que voy a hablar, quiero que tengan en cuenta el olor a ajo, que se asocia con intoxicación por organofosforados, que les voy a hablar más adelante. Entonces es importante pues tener en cuenta todos estos pasitos, como por ejemplo los olores fuertes. Obviamente hay olores para otro tipo de sustancias, pero no las voy a hablar en la exposición. Y síntomas cardiovasculares que sean de origen desconocido. Aquí tenemos que tener presente, digamos, la coloración de la piel, de la orina, de la materia fecal, de la boca, digamos si tiene algún tipo de quemaduras en la boquita o en la piel. Eh, y listo, entonces esto que está en la derecha, voy a correr esto con un segundito, son como ítems que debemos tener muy claros al momento de consignar en la historia clínica cuando la estemos realizando. Debemos colocar, pues si tenemos el conocimiento, qué tipo de sustancia es la que está involucrada en nuestro caso, si normalmente hay un consumo de medicamentos que tenga el paciente, o también yo leí que si, digamos, con las personas que viven en la casa, qué tipo de medicamentos hay. Digamos que el papá consume todos los días, tiene que tomar algún antidepresivo o algo así que esté como al alcance del niño. La presentación y cantidad ingerida, sí se puede, porque digamos en las intoxicaciones que son no accidentales, las que son con fines autolíticos, pues es poco frecuente que pues dejen como la evidencia de lo que se tomaron, pero pues si se puede, se coloca la cantidad ingerida. Importante colocar, así como en las otras exposiciones que hemos visto, el tiempo transcurrido entre el momento de la exposición al tóxico y el momento en que consulta. Esto es importante a la hora del tratamiento porque en cierto tiempo es como la ventana que tenemos, así como se habla del minuto de oro y todo eso, es una hora en la que tenemos donde va a ser eficacia alguno del manejo que se va a hacer y en donde pues tenemos más opción de revertir los daños que generan estas sustancias en el organismo. Consignar la vía de intoxicación y si inicialmente pronto en la casa o acudieron a algún centro, se hizo algún tipo de tratamiento o algún tipo de primer auxilio, se debe consignar. Si se administró algún tipo de sustancia, también se tiene que escribir en la historia clínica la cantidad y todo esto. Este último ítem, lo importante es que podamos de pronto en ese momento del ingreso detectar si es algún tipo de que esté relacionado a esta intoxicación con algún tipo de depresión o que nuestro paciente sufra de maltrato. Digamos, se puede el maltrato evidenciar cuando no hay algún tipo de coincidencia en lo que nosotros vemos al examen físico con la historia clínica o que de pronto se le pregunta al momento del ingreso a la persona que llegue con el paciente qué fue lo que pasó y a las 2 horas lo ve a otro médico y le cuenta otra cosa diferente o que tenga inseguridad al hablar. Pues estos casos de maltrato se deben interconsultar con trabajo social y pues con las autoridades pertinentes para que trabajen al respecto. Lo mismo en la depresión, digamos, se puede sospechar más en las intoxicaciones que son no accidentales, que están como muy relacionadas con la depresión y asimismo pues remitir a los especialistas
para este caso. Listo. Posterior a esta anamnesis debemos hacer un examen físico, como les dije al inicio, debe ser demasiado minucioso, centrándonos en varios aspectos como lo son, pues, los signos vitales, el estado neurológico, porque la mayoría de estas sustancias, pues, van a generar cambios a nivel del estado neurológico. En las pupilas, la piel, el color, la consistencia, el peristaltismo, porque algunos de estos medicamentos o sustancias pues van a generar cambios a nivel intestinal, del hábito intestinal, y los olores, como les había dicho anteriormente, porque pues también el tema de la halitosis y algunos olores que digamos estos más comunes, lo que leí era como en los plaguicidas, que este olor era muy característico, pues nos podemos ir como encaminando mucho más hacia lo que hacia el tóxico que estamos tratando. Bueno, no me pasé. Bueno, en cuanto a la exploración física, es importante que nos guiemos en lo que nosotros evidenciamos al examen físico y como la clínica que tenga nuestro paciente. No esperar hasta que decidamos enviarlos para clínicos y que llegue el resultado, porque posiblemente cuando ese resultado ya llegue, como que la lesión ya va a estar instaurada en el organismo del paciente y pues no va a ser como un poco tarde para poder iniciar todo el manejo de la intoxicación. Esta diapositiva y la siguiente es como un cuadrito de un resumen del tipo de tóxico y el tipo de síndrome que puede llegar a generar, esto con el fin de que cada uno de estos síndromes que están en esta tablita pues van a tener distintos tipos de manifestaciones en todos los aspectos que les dije del examen físico que debemos estar pendientes. Es importante que al ingreso se haga un electrocardiograma porque va a ser un arma como de nuestra mano derecha para ayudarnos también a orientarnos hacia qué tipo de toxidroma estamos enfrentando. Tú tienes las características, ¿cierto? Ahorita más Sí, adelante, la tablita la voy a mostrar. el colinérico, muscarínico, nicotínico. Sí, Ok, señor. listo. Listo, entonces el primero es el colinérico, pues, perdón, son los síntomas que van a estar producidos por la estimulación que van a hacer estas sustancias a nivel de los receptores muscarínicos y nicotínicos, porque van a generar un exceso de acetilcolina. Entonces aquí, importante de este síndrome colinérgico, los organofosforados, que los voy a hablar. En cuanto al anticolinérgico, vamos a encontrar que una inhibición de pues, la acetilcolínica, específicamente en el receptor muscarínico. De aquí voy a nombrar los antidepresivos tricíclicos y los antihistamínicos. En los adrenérgicos encontramos la cocaína, anfetaminas, bueno, estos que están aquí escritos. En el síndrome opioide, la morfina, heroína, codeína, tramadol y demás opioides, síndrome sedante, aquí vamos a encontrar, voy a hablar de las benzodiazepinas y los barbitúricos, y el síndrome serotoninérgico por antidepresivos recaptadores de la serotonina, inhibidores de la monoaminoxiasa y antidepresivos tricíclicos. Esta es la tablita, no sé si esta era la que tú querías que pusiera. Sí. Bueno, esta tablita es como un resumen de todo lo que hace. Ese es del libro, ¿no? Sí, Se me hace muy familiar. es del libro. Esta tablita está cada tipo de síndrome y también de acuerdo a todas las constantes de los signos vitales y electrocardiograma, aquí podemos como, de acuerdo a cómo esté nuestro paciente, podemos ya clasificar de acuerdo al síndrome, o sea, clasificar el síndrome que nos produjo el tóxico con el que estuvo expuesto el paciente. Entonces va a estar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la piel, las pupilas, el peristaltismo, los hallazgos en el electrocardiograma y el estado mental. ¿Y las pupilas cómo están? Espera, por ejemplo, la diferencia entre el muscarínico y el nicotínico. Pues que en el muscarínico están mióticas y en el nicotínico tiene midriasis, en el anticolinérgico hay midriasis, en el adrenérgico también, en opioide hay miosis, aquí en los opioides pues es la característica miosis puntiforme, en el sedante van a estar con miosis y en el serotoninérgico van a estar con midriasis. Ok.
Listo. En cuanto a la evaluación inicial, pues ya estamos familiarizados con el ABCD. Es importante que lo hagamos más que todo la estabilización y evaluación de la vía aérea, porque estas sustancias son muy propensas a generar depresión respiratoria. Entonces, a medida que va pasando la exposición, pues también vamos a ir viendo cómo se maneja. En el libro del Manual de Urgencias de Pediatría lo dividía como en ciertos pasos que deberíamos realizar conforme llega nuestro paciente y cómo se va haciendo el manejo. En el primero de ellos se encuentran los primeros auxilios. ¿Qué debemos hacer en este momento? Pues hacer un baño adecuado y un cambio de ropa. De acuerdo a cada intoxicación, pues en algunas hay algunos, bueno, aquí está, algunos como exceptos o cositas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a este baño adecuado y cambio de ropa. Tengo ahí, no se recomienda inducir el vómito. ¿Por qué no se recomienda? Anteriormente se utilizaban jarabes de plantas. Hay una planta que es una planta brasileña que ella lo que hacía era inducir el vómito, pero no se recomienda porque hay un gran riesgo de una broncoaspiración, ya que pues la mayoría de estas sustancias van a generar una alteración a nivel neurológico. Entonces no se recomienda inducir el vómito. Y lo más importante, que ojalá se pueda acudir al servicio de urgencias en la primera hora. ¿Por qué? Porque esta es la hora más crítica y la única hora donde está evidenciado que se puede disminuir la absorción de la sustancia si se actúa en esta primera hora. Cuando hay alguna intoxicación por pesticidas, por ácidos, por líquidos organofosforados que los vamos a hablar, se va a administrar agua con bicarbonato de sodio al 3%, que quiere decir que son 30 gramos de bicarbonato en 1 litro de agua. Se tiene que administrar así como de primeros auxilios. El siguiente paso es que debemos prevenir o disminuir la absorción del tóxico. Esto lo vamos a hacer como en diferentes vías que podemos hacer esta prevención y disminución de la absorción del tóxico. Empezando por la vía inhalatoria, pues si el paciente está con la fuente de intoxicación se va a retirar, debemos garantizar una vía aérea permeable, como les dije Ana, yo ahorita. tengo una pregunta. Dime. ¿Esa agua con bicarbonato que mencionaste es para que el niño tome mientras llega al servicio? En tal caso de que sea por alguno de sus agentes. Sí, pues digamos se puede, yo encontré que se puede dar así vía oral y si no, en algunos casos de intoxicaciones, si ya estás tú en el centro, se puede administrar también por la sonda. Pero casi no lo hacemos. Mira que esa conducta no, pues yo sé que está escrita, pero lo que hacemos es quitar la ropa, desvestir al paciente, tratar de como minimizar la absorción a través de la piel por el veneno que tenga, ¿sí? Por ejemplo, si es algún pesticida o insecticida. Pero la verdad, por ejemplo, lo del bicarbonato nunca lo he hecho y pues no lo he visto, la verdad, realizarlo. Sí, pero está bien que lo traigas. Súper Ay, bien. sí, yo lo encontré. Pero bueno, listo, entonces no se hace. En cuanto a la vía inhalatoria, bueno, garantiza una vía aérea permeable, se administra oxígeno, que coloque un excepto cuando hay intoxicación por agentes oxidantes, donde la única indicación de oxigenoterapia es que la hipoxemia, pues que el paciente entre en una hipoxemia. En cuanto a la vía dérmica, se va a desnudar al paciente, lo que dijimos ahora, lavar con agua tibia y jabón, hacer un énfasis en las uñas, en el cuero cabelludo, en el área umbilical, en las áreas intraauriculares, retroauriculares. Y se cambia, después de hacer este lavado, se va a cambiar de ropa y se abriga porque recordemos que los niños tienen mucho riesgo de llegar a ser hipotermia, entonces los abrigamos. En la vía oftálmica, digamos, si encontramos algún contacto aquí, se hace descontaminación con solución salina en todos los recesos conjuntivales. Aquí encontré que hay dos indicaciones de que sea durante mucho tiempo. Si es un ácido fuerte, se hace un lavado durante 30 minutos y si es una base fuerte, durante 2 horas. Digamos, bases fuertes como detergentes de tipo fosfato, ceniza, eso fue lo que encontré, doctor. Y la verdad tenía una pregunta para el doctor porque no encontré el tiempo exacto en el que se debe hacer como este lavado. O es solo hasta que se termine ya, que yo esté segura que lavé súper bien las Se áreas. supone que son 2 horas porque
Acuérdese que el promedio de vaciamiento gástrico es de 2 horas y media a 3 horas, ¿sí? Que va a aumentar de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? Pero ese es como el promedio estándar. Entonces el texto dice, bueno, no estoy seguro si el de manual de urgencias diga, pero por lo general dicen que no se debe hacer lavado gástrico si el paciente ya lleva más de 3 horas, ¿sí? De la ingesta, ¿sí? Que se supone que el lavado gástrico tú lo que tienes que hacerle o lo que le haces es con el fin de disminuir la absorción a nivel, o sea, disminuir la absorción ahí a nivel gástrica, la secreción gástrica, la irritación gástrica, perdón, no absorción porque eso absorbes más adelante, la irritación a nivel gástrica, ¿sí? Sí, Doc, Entonces, es que pues, yo del lavado gástrico sí está escrito, eso sí le iba a decir. Me refería, era, digamos, en cuanto a la vía oftálmica, digamos, si tenía algún tipo de dolencia, había por los ojitos y todo eso, sí también es un tiempo determinado. ¿en los ojos? Sí, y como tal en la piel. No, pues cuando llegan los pacientes, por ejemplo, no hablemos de un niño, sino un paciente ya más grandecito, bueno, un adolescente o un adulto que trabaja en el campo, jornalero, y llega porque se intoxican con lo que riegan. Por ejemplo, están utilizando una bomba aspersora de motor manual, ¿sí? Que se la cargan a las espaldas y resulta que la bomba, por ejemplo, tiene algún defecto y está filtrando ese líquido que están aspersando y llegan los pacientes intoxicados. Entonces uno lo que hace es quitar toda la ropa, ¿sí? Y lavar, digamos, como bañar el paciente. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues no sabría decirte cuánto tiempo tendría que pasar, porque por lo general se le hace a todo paciente que uno sospeche que una de las vías de intoxicación es a través de la piel, ¿sí? Más si es un insecticida, de que sea, por ejemplo, un órgano fosforado o un carbamato, ¿sí? Sí, señor. Bueno, doctor, gracias. Bueno, y continuando con la vía gastrointestinal, puse inducción del vómito para recordarles que no se debe hacer una inducción del vómito por riesgo de broncoaspiración. En el texto sí dice que 2 horas o 3 horas. Y que, pues, Sí, doctor, lavado gástrico sí dice, ok. ya lo voy a decir, que ya vamos a hablar del lavado gástrico. Bueno, ahora sí, lo que estábamos hablando, del lavado gastrointestinal. Este se va a hacer solo en los casos de ingestiones de sustancias tóxicas, después de haber hecho una evaluación exhaustiva de nuestro paciente. Este procedimiento tiene grandes evidencias, eh, como a su favor de que es eficaz en la primera hora post ingesta y tiene poca utilidad y eficacia si se hace posterior a las 2 horas de haber ingerido. Entonces, sí dice. Si no se realiza con la técnica adecuada, pues puede llegar a ocasionar morbilidad significativa. ¿Por qué? Porque si no se hace la buena técnica, va a originar bradicardia, puede llegar a originar paros cardíacos, broncoaspiración, hipoxia, perforación esofágica o gastrointestinal, porque genera reflejos vagales. Lo que dije, creo que ya lo dije, que todo paciente que vamos con riesgo de presión respiratoria, pues preferiblemente hacer una intubación no traqueal. ¿En qué pacientes no se hacen? Devuélvete un segundito. Esto es importante que lo tengan claro, ¿sí? Lo que dice Ana. Digamos que el tiempo del lavado gástrico no debe ser más allá de 3 horas, ¿sí? O sea, después de la tercera hora, digamos que ya es poco probable que tenga un residuo o que tenga restos a menos de que sean unas tabletas digamos, de difícil digestión y eso, que ya a la tercera hora ya está macerado y probablemente ya no esté en el estómago. Entonces, después de las 3 horas, es, digamos que una estrategia nula en un paciente que se esté manejando por una intoxicación. Y más aún si hay algunas sustancias en las cuales se contraindica el lavado gástrico, que supongo que vas a hablar de eso, ¿cierto? Sí, señor doctor. Ok. Y lo otro que a tener en cuenta también, una cosa es el tiempo, si es de realización, y lo otro es a qué paciente no se lo debe realizar así esté indicado. ¿Sí? Por ejemplo,
un paciente que tenga una depresión respiratoria, si ustedes van a hacerle el lavado gástrico con la realización del lavado gástrico puede generarle pues una neumonía por broncoaspiración. Por ejemplo, un caso que tuvimos ya hace como un año, una niña que se tomó como un display de estos de fenobarbital completico, se lo tomó todo y llegó pues en franco fallo ventilatorio y pues la íbamos a intubar y todo eso. Cuando estábamos alistando las cositas, preoxigenándola, empezó a responder y ya estaba con mejoría del Glasgow. Entonces la pregunta era, bueno, hay que hacer el lavado gástrico, la intubamos y le hacemos después el lavado gástrico, se le hace el lavado gástrico antes de intubarla, que ese fue el motivo por el cual me la comentaron. Entonces en ese escenario lo que hicimos fue hacer una intubación para tratar de prevenir esa broncoaspiración en esa paciente, y pues una paciente que no tiene un nivel de conciencia intacto, ¿sí? Digamos que sus reflejos no están intactos. Entonces se asegura la vía aérea y después se hace el lavado gástrico de forma ya digamos, con menos eventos adversos. ¿Listo? Se fue la presentación de Ana. Allá, Ya ya se volvió. la voy a poner. Sí, señor. ¿Listo? De hecho, está en... Entonces, todo paciente que tenga alteración de nivel de conciencia o paciente con depresión respiratoria, primero. de hecho que tenga... Primero aseguren vía aérea, ¿sí? Y si no pueden asegurar vía aérea, pues un paciente que pues pasen en la sondita, pero no hagan lavado gástrico porque puede generar algún tipo de neumonía. A menos de que el paciente ya les mejore su Glasgow, que esté con un Glasgow por encima de 12, ¿sí? Que no tenga ningún déficit, porque se pueden complicar. Sí, señor. Las contraindicaciones para este lavado son pacientes que tengan intoxicación por cáusticos, por hidrocarburos, que sean pacientes que de pronto tengan antecedentes de alguna lesión en la vía digestiva superior. Encontré los lavados por castigo que se les hacían en algunas Los ocasiones. corrosivos se les hace lavado gástrico, las sustancias corrosivas, cáusticas, se les hace Las lavado. cáusticas, sí, señor. Las cáusticas. Que tengan ¿Sepa? alteración. Sí, doctor, yo Porque encontré tú, que las intoxicaciones de sustancias cáusticas. Ana, pero las acabas de decir que alcalinas. no. No, que las contraindicaciones de sustancias, una contraindicación era intoxicación por sustancias cáusticas. Ok, yo te estaba preguntando, era que si se hacía lavado gástrico. Ah, Bueno, no, era bueno, una contraindicación. eso quedó claro para todos, ¿no? Todo lo que son cáusticos, Hidrocarburos. hidrocarburos, por ejemplo, es muy frecuente, gasolina o ACPM. Los niños llegan porque se tomaron medio vaso de ACPM o no se sabe cuánto se tomó de gasolina. ¿Se les hace o no se les hace el lavado gástrico? Erika. No se le hace, doctor. Pues en teoría no se hace porque es un hidrocarburo, ¿sí? Sí. No se hace lavado gástrico. Entonces, ¿tú trajiste esa intoxicación? No, no creo que la hayas traído, ¿cierto, Ana? No, no En la ese traje. escenario de cuando es por gasolina o por ACPM, ellos tienden a hacer neumonitis química, ¿sí? Entonces, el tratamiento ahí, pues aparte del manejo de sostén, es colocar un poco de oxígeno y estar vigilante mediante una radiografía de tórax y la clínica de que no vayan a hacer la neumonía y la dificultad respiratoria. ¿Listo? Lo otro es el Clorox, por ejemplo, que también es muy frecuente, Clorox. Se tomó una copa de Clorox y llegan al servicio de urgencias. Ay, doctor, ¿qué hacemos? ¿Esa la tienes, Anita? No, doctor, esa no me la dijiste. Pues tengo al final como algunas cosas que pueden ser, bueno, que pueden ingerir en la casa, pero lo tengo ya casi al final de la exposición, pero es muy general. Pero si quieres la de hidrocarburos y la de esa te la puedo traer para mañana. La Ok, señal. listo. Listo. Doctor, ¿el cloro no sería un agente cáustico en ese caso?
Si el cloro no se le debe hacer lavado gástrico tampoco, ¿sí? El manejo es prácticamente de sostén, no se hace inducción del vómito. No se debe pasar sonda nasogástrica o sonda gástrica tampoco en ese paciente, porque podemos, digamos, si hubo alguna lesión esofágica con la ingesta del cloro, podemos empeorar esa lesión. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, dale. Listo. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Lo voy a leer, pero yo traje un video de cómo es que se hace el procedimiento. Entonces, ¿cómo es? Se coloca al paciente de cúbito lateral izquierdo en posición de Trendelenburg con 15 grados de inclinación cefálica. Ya lo vamos a ver en el video cómo es. Se va a utilizar una sonda gruesa, se recomienda 24-32 por vía orogástrica nasogástrica. Recordemos que el doctor nos enseñó cómo podemos sacar el tamaño de la sonda. Entonces puede ser, empieza la nariz, Colocar la sonda. Ujú. por la nariz, Sí. pasamos por la oreja, bajamos hasta el apéndice tifoides. Se dice que el tamaño puede ser el mismo que el quinto dedo de la manito del niño. Este lavado gastrointestinal se debe hacer con solución salina, no con agua, porque este puede inducir alteraciones hidroelectrolíticas dilucionales. Y por ende, si se hace con agua, pues se favorece la absorción del tóxico. Entonces, se va a hacer con solución salina de 5 a 10 mililitros por kilogramo por ciclo. ¿Cuántas veces lo debo de hacer? Se debe repetir hasta que el agua salga clara, sin ningún tipo de residuo y sin ningún olor. Mínimo 3 litros en total. Ahorita les voy a explicar otro, creo que en la otra diapositiva. Ay, espera, un segundito. Tenía que en intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, pues se hacía con bicarbonato, se hacía lavado, pero pues el doctor dijo que eso pues no se utilizaba. Entonces, vamos a ver este video, que es como del procedimiento. No, se puede utilizar, sino que no es frecuente que lo realicemos, fue lo que dije. Por ejemplo, yo personalmente nunca lo he realizado, pero sí, se está escrito y se pudiera realizar, ¿vale? Bueno, señor.
Bueno, acá hablaron de algo que es el carbón activado, que es lo siguiente que les voy a explicar. Bueno, el lavado gastrointestinal, pues debemos administrar alguna sustancia que pues sea el absorbente. En este caso, en esta tablita, está en el manual también, sale el ejemplo de tóxico y el tipo de absorbente que se recomienda utilizar. En este caso, yo les voy a hablar del carbón activado, que se utiliza en las intoxicaciones medicamentosas. Se utiliza carbón activado, una suspensión al 25%, que fue el tarrito ese como negrito que vieron en el video que les acabé de colocar, en el que utilizamos 4 cc de Sí, solvente pero a veces no viene así. o en Y pastillitas. viene el carbón granulado. Eso, como Bueno, en instituciones más pudientes puede venir así en pastillitas, pero por ejemplo, en instituciones de combate o instituciones públicas, yo recuerdo ahora, por allá alguna vez en algún turno en la residencia que me tocó amanecer pasando un carbón activado y el paciente llegó como a medianoche y me amaneció literalmente. Llegaron las 7 de la mañana y yo todavía no le ha pasado todo el carbón activado porque venía en presentación granulada. creo que ese es ¿Me el que hay escucha? ahí en la clínica Primavera. Y con esa presentación granulada, entonces, ¿me escuchan? Sí, señor. Con esa Ah, presentación granulada, Ana, puedes silenciar, gracias. con esa presentación granulada, la sonda tiende a taparse. Y pues si se tapa la sonda, eso es un complique porque imagínate, son gránulos de carbón, ¿sí? Carbón activado y eso no, la sonda no se desobstruye, entonces el tratamiento o la corrección es pasar una nueva sonda y eso es pues un complique. Entonces yo recuerdo, ¿verdad? Fue difícil pasar ese. Eran 20 gramitos nomás, pero eso fue toda la noche y hasta la entrega de turno pasándose carbón activado. Entonces tienen que diluirlo muy bien, si les viene así esa presentación granulada, ustedes tienen que macerar muy bien eso y diluirlo muy bien para que no se les vaya a tapar la sonda. Si se les tapa la sonda, pucha, tienen que cambiarla Doctor, y después pues, señor. el carbón activo es el medicamento que se une al principio activo para poderlo eliminar, ¿cierto? Sí, el carbón activado, sí, es como es la material, digamos el producto químico para tratar de quelar o tratar de atraer todo lo que tenga, lo que esté a su alrededor, ¿sí? Entonces todos los tóxicos, para evitar así su absorción. Y hay algunos pasos, ¿no? Supongo que lo vas a explicar, Ana. Doctor, Que qué se pasa pena. Y en el caso del carbón, lavado, qué cuidado especial hay que tener con señor. doctor, y en caso del lavado gástrico, ese carbón activo se tiene que volver a absorber. O sea, cuando tú absorbes vuelve y sale, o es para que salga con las heces, como en el caso de las intoxicaciones que se hacen pues por fármacos, que sin lavado gástrico se da es para que salga por las heces. En este caso se vuelve a retirar es por pues por la sonda nasogástrica. No, y esa era una de las preguntas que le iba a hacer a Ana, porque hay que tener o sea, hay que saber pasar para el carbón activo hay que saber dos, tres cositas, ¿sí? Uno, saberlo, cuándo pasarlo, ¿sí? Dos, cómo pasarlo, y tres, el efecto secundario después de pasarlo y cómo ayudar, o qué es lo que se tiene que tener en cuenta para que ejerza digamos, su acción plena, ¿sí? Ya nos hablaste de cómo pasarlo a través de la sonda. ¿Hablaste ya de la dosis? No, todavía no hemos hablado de la dosis. Y ya Eh, eso es lo que toca hacer después, todo eso. bueno, listo. Bueno, entonces ya te contestamos, Santiago. Bueno, del carbón activado se va a utilizar 1 gramo/kilogramo en proporción de 4 cc de agua por gramo de carbón administrado por la sonda. Se recomendaba que fuera una dosis, pero tiene un excepto y es en intoxicaciones por sustancias, por sustancias de liberación modificada o
que fueran con circulación enteropática, como por ejemplo los antidepresivos, los AINES, los digitálicos, que se debe hacer cada 6 horas durante 24 horas. Entonces hacen los ciclos de lavado con el carbón activado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Mientras se administra el carbón activado, debemos garantizar una catarsis adecuada, pues para no propiciar una obstrucción intestinal. Recuerden que al inicio les dije que algunas de estas sustancias generaban cambios a nivel intestinal. Entonces, debemos garantizar una catarsis adecuada. Esto está contraindicado en pacientes que tengan hilio, en pacientes que estén inconscientes, sin protección de la vía aérea, y los efectos adversos que esto genera, pues un hilio puede generar distensión gástrica, y no tengo más. Meteorismo. Meteorismo no lo tenía, doctor. Sí, entonces, digamos, tú llegas y dices, bueno, voy a pasar 10 gramos, 15 gramos. Entonces pasas el carbón activado y tienes que clampear la sonda. ¿Sí? La dejas clampeada por un par de horas, unas 2, 3 horas, que es el tiempo en el cual hay el vaciamiento gástrico, ¿sí? Para que no se devuelva. Y después de administrar después de ese tiempo, entonces desclampea la sonda y por la misma sonda puedes pasar el catártico, ¿sí? Entonces el catártico puede ser, por ejemplo, leche magnesia, polietilenglicol, cualquier medicamento laxante para, en lo posible, que no sea que sea un laxante osmótico, ¿sí? Y que no favorezca la movilización de agua. Por ejemplo, puede ser polietilenglicol, podría utilizarse, ¿sí? O se utiliza también la leche magnesia, aunque ese también tiene un efecto de movilización de agua, pero cualquiera de esos. Siempre deben de utilizar un catártico, ¿vale? Y con esas indicaciones que les estoy diciendo. Sí, señor. El catártico solo... Ay, dime, Juan. Disculpa, ahí mencionan que el carbón activado se diluye en una proporción de 4 cc por gramo. ¿Dice de agua cualquier tipo de agua o algo en específico para la dilución? No, agua normal. Lo que les digo, tienen que diluirlo bien, más que todo si es, por ejemplo, si es el líquido, el carbón activado que viene en presentación ya microparticulada líquida, pues nada, se puede diluir en poco volumen, pero si es ese material granulado, tienen que diluirlo bastante para que no se les vaya a obstruir la sonda y pueda pasarlo fácilmente. ¿Listo? Listo, entonces, ¿cuándo debemos emplear el agente catártico? Solo está indicado cuando ya se ha administrado ¿Sí previamente. quedó claro? Sí, señor. Ok. Se debe administrar 30 minutos posteriores a la administración del carbón activado. Pues el objetivo de este es eliminar el complejo tóxico carbón y poder acelerar el tránsito intestinal. 2 horitas, 1 horita o 2 horitas, ¿sí? Después de que lo administran. Por lo general se coloca, ¿vale? Después, 1 hora o 2 después del carbón, se administra el catártico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y en ese Vale, tiempo dejan la sonda clampeada. vale, doc. Listo, yo encontré pues que se podría utilizar lo que dijo el doctor, las sustancias que generarán catarsis, pero encontré aquí nos recomiendan el manitol al 20% vía oral, 1 gramo por kilogramo y 5 cc por kilogramo por sonda. No se debe administrar dosis adicionales de carbón si no se ha presentado pues diarrea. Tenemos que tener en cuenta que esto no se puede tomar como una diarrea de alto gasto, sino pues la catarsis normal, y eso es tener en cuenta. Si no se ha tenido deposición, no se puede seguir administrando dosis de carbón activado. Si no hay algún tipo de deposición luego de administrar este catártico, se debe esperar y repetirlo a las 6 horas. No sé si sea cierto, doctor, porque ahorita con lo de los minutos pues no lo tenía bien.
La leche de magnesia, pues por lo general uno la deja una dosis diaria, pero sí podría repetirse si el paciente, por ejemplo, tiene distensión abdominal, aún no ha presentado deposición, se podría repetir la dosis, ¿sí? Y lo mismo del polietilenglicol. Por lo general los laxantes se dejan una vez diaria, ¿sí? Podrían manejarse más tiempo en este escenario en el cual pues el uso del carbón activado puede generar o obstrucción o pseudoobstrucción o síntomas gastrointestinales molestos. Entonces, para tratar de barrer y que ejerza su efecto de forma temprana, pues se puede colocar más dosis. Vale, doctor, y por lo que Yo decía el tengo doctor, una pregunta. O sea, mientras uno está administrando el carbón, el niño debe defecar más o menos a cuánto tiempo y debe hacerlo para poder saber si seguimos administrándolo, ¿no? Por lo general se administra una vez, ¿sí? Digamos que siempre se tiende a administrar una vez de la dosis de carbón activado. Ana nos habló aquí de algunas excepciones que se puede hacer más veces, pero sí, están bien. Pero por lo general siempre se tiende a hacer una vez 1 gramo por kilo, ¿sí? De carbón activado. Después de que se pasa el carbón activado, se inicia el catártico. Por ahí unas 12 horas se puede esperar que el paciente presente su deposición. Si aún no ha presentado su deposición, puede presentar ausencia de deposición durante el día, pero si no tiene signos de obstrucción, ustedes están tranquilos, expectantes, ¿sí? Si, por ejemplo, presenta distensión abdominal, ausencia de flatos, pues ahí sí ya hay que revalorar que el paciente se haya obstruido. Pero por lo general ellos hacen deposiciones después de las 12 horas, por ahí aproximadamente. Hay algunos que si uno les pone inclusive un poquito más de dosis de leche de magnesia o polietilenglicol, hacen antes del cuerpo. Listo, pues, gracias. listo. El otro paso que nos mencionaban es favorecer la eliminación del tóxico. ¿Será que se puede hacer por diuresis forzada? Pues se dice que esta no es eficaz porque para que la sustancia sea removida efectivamente de manera por la diuresis, pues debe ser excretada por la orina. Entonces, para esto debería tener un bajo grado de unión en las proteínas y todo esto. Y adicional, que si se hace esta diuresis forzada con diuréticos, pues ellos van a causar una deshidratación y es lo que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Una alcalinización urinaria. Esto se va a realizar con bicarbonato de sodio, que es útil en intoxicaciones graves, que van a tener excreción por vía renal y son ácidos débiles. Entonces, por barbitúricos, organofosforados, herbicidas, por escopolamina. Entonces, ¿qué debemos hacer? Corregir primero inicialmente la acidosis metabólica preexistente si encontramos un pH menor a 7.2 miliequivalentes kilo o un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro. ¿Qué vamos a hacer? Infundir un bolo inicial de 1 a 2 miliequivalentes por kilo diluidos en agua destilada o dextrosa al 5% para pasarlo en 0,5 o en 0,5, 1 o 2 horas según el estado que presente el paciente. Y luego se va a corregir según esta fórmula, que es bicarbonato ideal menos bicarbonato real por 0.4 kilogramos para hallar el déficit de bicarbonato. Teniendo en cuenta esto, pues se debe fraccionar la mezcla calculada para cada 6 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que permanece estable el bicarbonato una vez esté diluido. Entonces, al terminar estas 6 horas en las que se pasa, se pide un control de pH y de gases arteriales. Y si no se puede pasar en estas 6 horas, se pasan el resto en 18 horas restantes, teniendo precaución con su administración. Luego de ya corregir esta acidosis metabólica preexistente, pues vamos a proceder a alcalinizar la orina. ¿Con qué objetivo? Con buscar mantener un pH urinario entre 7.5 y 8, conservando el pH sérico entre 7.45 y 7.5. ¿Qué debemos hacer? Existen dos métodos distintos. El primero es por la
por el cálculo de líquidos totales en el niño, que va a estar basado entre las pérdidas insensibles, que va a ser aproximadamente 45 a 55 ESC por kilo por día, o 400 a 600 ESC por metros cuadrados por día, más la diuresis que tenga el niño de 2 a 3, entre 2 a 4 cc por kilo por hora, y los líquidos que se administran aproximadamente 150% de los requerimientos de líquidos que necesite el niño, y se vigila que no se vayan a presentar signos de sobrecarga hídrica, como nos enseñaron todos los estridores, todo eso. Estertores, estridores y demás. Esto se va a hacer con que mezclas se van a dejar, se va a dejar una mezcla de sodio de 60 a 80 miliequivalentes por litro, se va a dejar bicarbonato de sodio de 40 a 60 miliequivalentes por litro, cloruro de sodio de 20 miliequivalentes por litro y cloruro de potasio de 20 miliequivalentes por litro. Otra vez recordar que estas mezclas no pueden durar más de 6 horas por la inestabilidad. Entonces se recomienda hacer una evaluación del pH urinario, creo que es cada hora, hasta poder lograr pues el objetivo del pH, que es entre 7,5 y 8. Y luego de que se logra este objetivo, ya debemos como hacer una vigilancia estricta cada 4 horas. Si no llegamos al objetivo de este pH urinario, ¿qué podemos hacer? Se aumenta la concentración de bicarbonato de 60 a 150 miliequivalentes, y también, digamos, si llega a presentarse hipocalemia, se aumenta la concentración de cloruro de potasio de 30 a 40 miliequivalentes por litro. Y si a pesar de realizar todo este procedimiento no se mantiene el gasto urinario del paciente, optamos por la manera de administrar un diurético para evitar la sobrecarga de volumen. Esta imagen, sigamos, esta es una imagen, 2 tablitas en la que encontramos como los antídotos específicos para cada tipo de sustancia tóxica. En acetilcisteína, estas las vamos a nombrar ahorita con el acetaminofén, y están en organofosforados la atropina, también la vamos a hablar, el bicarbonato de sodio con los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué otro? Y bueno, estas son las tablitas, yo les paso las diapositivas para que la tengan. El cuarto paso es hacer un control de las disfunciones que se pueden llegar a presentar. Se puede llegar a presentar arritmias, pueden ser una causa de muerte y pueden ser frecuentes, convulsiones también. Estos medicamentos, algunos presentan convulsiones en la ingestión de dosis que sean masivas. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, corregir la causa que acaba de desencadenar la convulsión, que puede ser por hipoglicemia, por trastornos hidroelectrolíticos, y se usan de 2 o más sedantes si hay un mayor riesgo de depresión respiratoria. Se inicia con midazolam, puede ser vía intravenosa o vía intramuscular, que lo podamos administrar de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo dosis hasta 0,5 miligramos kilogramo dosis, y se puede repetir cada 10 minutos a necesidad de que veamos que no funcione. Como les dije que se empleaba de pronto 2 sedantes, si hay riesgo de presión respiratoria, se puede alternar con diazepam vía intravenosa, 0,2 a 0,33 miligramos kilogramo cada 5 minutos. ¿Qué pasa con el diazepam? Que luego de realizar 3 dosis consecutivas, ya puede requerir nuestro paciente soporte ventilatorio. Y si continúan estas convulsiones pese a estas dosis administradas de midazolam y diazepam, ya se puede continuar con fenobarbital con una dosis carga de 15 miligramos kilogramo vía intravenosa y dosis adicionales de 5 a 10 miligramos kilo. Cuando tenemos estatus convulsivos que no son resueltos, se continúa con el midazolam en una infusión continua y se considera remitir o trasladar al paciente a la UCI. Bueno,
Otra disfunción que podemos encontrar es la hipocalcemia. ¿Cuándo la podemos sospechar? Pues en el electrocardiograma encontramos un QT corrido prolongado. Podemos buscar estos signos que son el signo de Trussell, no sé si está bien pronunciado, doctor, y el de Chebostek, que son como para corroborar esta hipocalcemia. Eso los vimos en hipocalcemia, ¿no? Sí, señor, que el de Trussell es un espasmo del carpo cuando se hace un aumento de la presión del manguito de la tensión arterial durante 3 minutos. Y el de Chebostek es el espasmo facial, especialmente la comisura labial, al percutir el nervio facial. Y pues, ¿cómo corroboramos esta hipocalcemia? Pues nos apoyamos también en el hemograma completo y pedimos calcio ionizado, pH y los gases arteriales, que pues son como los paraclínicos que debemos tener como de control. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que se piden como en el control de las intoxicaciones. Se administra gluconato de calcio diluido en solución salina o dextrosa, 50 mililitros así, 0.5 a 12 cc por kilogramo dosis en niños y máximo 20 mililitros. Y en adolescentes o adultos de 30 a 60 mililitros por dosis. En caso de que se presente un paro cardíaco, arritmia o tetania, administrar cada dosis en un lapso de 5 a 10 minutos. Y se sigue sintomático pese a haber administrado estas dosis, se repite a los 15 o 20 minutos. La hipocalcemia sintomática se pasa a flujo de 50 a 100 miligramos kilo día de gluconato durante 12 a 24 horas. Y se tiene que pedir un control sérico de calcio luego de haber administrado 2 dosis de gluconato. La hipoglucemia, pues con rangos de glucosa sérica de 60 a 100 miligramos decilitro, se puede pasar inicialmente de 2 a 5 cc kilogramo dosis de dextrosa al 10% y se va a hacer un control a los 15 minutos. Y si no hay respuesta, pues se infunde 0.25 a 0.5 kilogramos en dextrosa. Estas son sustancias que son potencialmente letales a dosis bajas. La aspirina, la codeína, la colchicina, imipramina, metanol, algunas así como conocidas. Los niños que hayan ingerido alguna de estas sustancias deben ser hospitalizados. Se recomienda que durante mínimo 24 horas, así estén asintomáticos, pues para vigilar si en algún momento pueden llegar a pasar de sintomáticos a asintomáticos y hacer un tratamiento pues en el tiempo y que sea adecuado para estos niños. Entonces se recomienda que sean hospitalizados mínimo 24 horas. No sé si así funcione en la vida real, doctor. Sí, hay que dejarlos en observación. Hay algunos que son peligrosos porque no generan tantos síntomas al inicio. Por ejemplo, el paraquat. Este insecticida, plaguicida, ocasiona una lesión pulmonar irreversible y una lesión renal también que, de acuerdo a la magnitud de la ingesta, es irreversible. Yo tuve una experiencia con una paciente que ingirió como en contexto de intento suicidio, ingirió paraquat y pues al inicio nosotros la veíamos bien, una paciente que... Ay, escucha, ¿qué pasó? Perdón. Se me activó. No se le está escuchando bien, se escucha entrecortado. Sí, es que se me había activado acá una ventana de una charla que me invitaron, pero ya la cerré. Les estaba comentando que el paraquat ocasiona una lesión tanto pulmonar como renal que es grave, ¿sí? Grave y que eso va como avanzando, se va comprometiendo más con el pasar del tiempo y debería ser al contrario, ¿no? Con el pasar del tiempo debería antes mejorar.
Y resulta que nosotros tuvimos un caso cuando ya estaba en el tercer año de la residencia, estaba rotando por cuidado intensivo y una paciente con intoxicación por paraquat que sí tenía un compromiso neurológico, pero que no era tanto como para intubarla, asegurar la vía aérea. Y nosotros, digamos, quisimos manejarla conservadoramente, no intubándola, sino colocándola en ventilación no invasiva. Y nuestro docente sí nos decía, bueno, ¿y ustedes qué esperan para intubarlas? Es una paciente con intoxicación por paraquat. Y no le hicimos caso y digamos, nosotros tratamos de manejarla conservadoramente y a la paciente a las 48 horas ya la teníamos intubada y a los 4 días ya la teníamos en traqueostomía porque no logró salir del ventilador. Y es una paciente que terminó falleciendo por intoxicación por paraquat, que es, digamos, una condición, una lesión pulmonar tremenda, un daño renal también irreversible, que no mejoró a terapia de reemplazo renal con diálisis. Entonces, y mira que las cosas de la vida, a medida que va avanzando o a medida que va pasando las horas, nosotros esperamos mejoría y resulta que es en deterioro. Entonces, hay algunas intoxicaciones, en especial esta, el paraquat, que son engañosas. Ustedes pueden ver el paciente bien y resulta que el paciente está en un preámbulo de complicarse. Entonces, no se confíen nunca con un paciente intoxicado, siempre téngalo en observación, mínimo de 6 horas, si pueden dejarlo todo el día mejor en observación, pero que el paciente se vaya sin ningún tipo de riesgo para que se vaya a complicar. ¿Listo? Sí, señor. Es que creo que el paraquat es lo que hace dar es fibrosis pulmonar y se puede manifestar hasta los 20 días posteriores a la ingesta, si no estoy mal. Sí, es tardío. Yo les decía, a medida que va pasando el tiempo va generando ese compromiso pulmonar y renal, porque también genera un compromiso renal. Yo creo que todavía tengo las imágenes por ahí de esas radiografías. Si quiere, después las revisamos, donde se ve si es una paciente que va evolucionando y uno estuviera viendo como si uno estuviera tratando a una paciente con SRA o con un paciente con displasia broncopulmonar. El pulmón se va volviendo más comprometido, como actividades, perdiendo el volumen pulmonar, volviéndose como más displásico, un compromiso pulmonar severo. Y los riñones también genera no recuerdo ahora exactamente cuál es la fisiopatología del paraquat y la lesión renal, pero genera un daño renal agudo y que el paciente no logra tolerar y que hay que ayudarlo con diálisis. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las intoxicaciones más frecuentes. Vamos a iniciar con la intoxicación por acetaminofén. La intoxicación por acetaminofén con una dosis terapéutica de 60 miligramos kilogramos día. Tenemos dos tipos de intoxicación aquí con el acetaminofén. La primera es una intoxicación aguda, que está definida como una intoxicación entre las 8 y 24 horas cuando un paciente mayor de 6 años, se le suministra una dosis mayor o igual a 150 miligramos kilogramo, y en menores de 6 años una dosis de 200 miligramos kilogramo. En la intoxicación crónica vamos a encontrar una ingesta intermitente continua por un periodo de 48 a 72 horas o puede ser más de las 72 horas, con dosis entre 90 a 100 miligramos kilogramos día, sobre todo en pacientes con baja reserva de glutatión, como por ejemplo pacientes que tengan ayuno prolongado, que sean desnutridos, que presenten hepatopatías, o también en pacientes que estén tomando medicamentos inductores de la CY P450, como por ejemplo carbamazepina, fenobarbital, omeprazol, salicilatos, entre otros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas se van a dividir como en 3 fases, entre las primeras 12 a 24 horas, de las 24 a 72 horas y de las 72 a 96 horas. En las primeras 12 a 24 horas
se van a presentar síntomas gastrointestinales que van a estar caracterizados más que todo por náuseas, por vómito, por malestar, por palidez y por epigastralgia. Entre las 24 y 72 horas va a ser una fase asintomática transitoria. En este periodo, las pruebas hepáticas ya se pueden encontrar alteradas y en la fase de 72 a 96 horas hay una hipocondrialgia debido a que ya se va a presentar una necrosis hepática, coagulopatía, ictericia, ya se instaura la falla renal, una disfunción cardíaca y una encefalopatía. ¿Cuáles son los paraclínicos que debemos solicitar? Un hemoleucograma, las transaminasas, las pruebas de función renal, las pruebas de coagulación, citoquímico de orina y, si se puede, nivel sérico de acetaminofén. En cuanto al tratamiento, lo que les decía al inicio, la evaluación inicial, el ABCD. Si es menor a 2 horas, recuerden lo del lavado gástrico que el doctor dijo y que yo también repetí. Si es menor a 2 horas que se llega a la consulta, pues se realiza un lavado gástrico. ¿Cuál es el antídoto del acetaminofén? N-acetilcisteína, como estaba en la tablita de ahorita. ¿Qué pasa? Si tenemos el N-acetilcisteína, que es el antídoto, se puede omitir la administración del carbón activado y del catártico. Perdón. Si no se cuenta con este antídoto, pues lo que se hace es remitir al paciente previamente de haber hecho el lavado gastrointestinal con carbón activado, seguido por el catártico vía oral. Si se sospecha de una ingestión de sobredosis, no se espera los paraclínicos. Lo que les dije al inicio, la idea es actuar por lo que encontremos a nivel del examen físico, por lo que veamos, recopilemos en la historia clínica, porque si esperamos a los paraclínicos, como les mostré en el cuadrito anterior, cuando han pasado 24 a 72 horas, en ese periodo de tiempo, ya las pruebas hepáticas se van a encontrar alteradas. Entonces, pues ya pasa mucho tiempo, entonces actuar, digamos, por la clínica que encontremos. Se va a administrar acetilcisteína en ampollas de 300 miligramos, 3 mililitros, vía intravenosa, a dosis de 150 miligramos kilogramo en dextrosa al 5% en 1 hora. Luego de pasar esta primera dosis, se va a continuar, se va a dejar a 50 miligramos kilogramo durante 4 horas. Posteriores a las 4 horas, se va a continuar con 100 miligramos kilogramo para las siguientes 16 horas, esto en un goteo continuo. Entonces, se hace en la primera hora 150 miligramos kilogramo, en las siguientes 4 horas 50 y en las siguientes 16 100 miligramos. Podemos tener esta situación también. Si solo tenemos N-acetilcisteína vía oral, pues se puede administrar un antiemético seguido de la N-acetilcisteína de 140 miligramos kilogramo y luego continuar a 70 miligramos kilogramo cada 3 horas por 17 dosis, cuando solo tenemos disponibilidad de vía oral. ¿Cuándo debemos suspender este tratamiento con N-acetilcisteína? Cuando la ACT ha disminuido, está menor de 1000 unidades internacionales por litro. Se suspende ya la administración de N-acetilcisteína. Bueno, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta si debemos remitir a nuestro paciente o cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta cuando ya podemos darle de alta a nuestro paciente? En cuanto a los criterios de remisión, si nuestro paciente presenta síntomas encefalopáticos o de coagulopatía, si tiene alteraciones de las pruebas de función hepática o renal posteriores a terminar ya el esquema de administración de N-acetilcisteína. Y los criterios de alta es que nuestro paciente que ya fue tratado con N-acetilcisteína se encuentra asintomático, AST menor a 1000, los tiempos de coagulación normales, INR normal, observando nuestro paciente en un periodo mayor a 24 horas, o sea, haber estado en observación mayor a 24 horas y que esté tolerando la vía oral. Son criterios de alta para los pacientes.
Ok, Anita, si quieres hacemos hasta acá, pues ustedes tienen clase ahora a las 8, ¿cierto? Profe, Doctor, no se le entendió nada. No, no, no. doctor. ¿Se fue el doctor? Creo que sigue en la llamada, pero yo no lo escucho. Doctor, si sigues ahí, manifiéstate. No, señor, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, es que se había perdido como la conexión. No, les estaba diciendo que si quieren dejamos ahí, continuamos mañana. ¿Ustedes tienen clase ahorita a las 8? Niños. No sé los demás, profe, yo no. Yo tampoco. Yo Yo no esta tengo noche no igual. tengo clase, doctor. Yo tampoco. Bueno, si ninguno tiene clase, pensé que tenían clase ahorita. Entonces, continuemos. Ana. Sí, doctor, ya voy. Vamos a ver. Se había desconectado. Ok. Ay, qué tonto estaba hablando. Bueno, ¿está viendo la pantalla de nuevo? Sí, ya, yo ya la puedo ver. Bueno, ya quedan poquitos, aunque pues mañana tengo que traerles otros, que fue de los que quedé con el doctor. La intoxicación por antidepresivos tricíclicos, esta es muy, digamos, en los niños que dejan sus papás que tienen que tomar estos medicamentos, creo que al inicio les mencioné, que los dejan en su mesita de noche, son curiosos, aprendiendo a caminar por ahí siendo solitos, empiezan a revolcar y a sacar todo el cajón, ingieren estos medicamentos. Los más comunes, las intoxicaciones más comunes por estos van a ser por amitriptilina y por imipramina. La dosis tóxica de estos antidepresivos va a ser de 10 a 20 miligramos kilogramo y la dosis letal es de 30 a 40 miligramos kilogramo. ¿Cómo van a actuar o qué es lo que sucede? Esta dosis tóxica va a afectar más que todo al sistema nervioso central y el cardiovascular, que va a generar una inhibición en los canales de sodio anticolinérgicos y una inhibición de la recaptación de catecolaminas. Va y bloqueador de los receptores alfa-1 adrenérgicos periféricos. ¿Cómo se va a manifestar esta intoxicación? En las primeras 6 horas, lo que va a generar es un deterioro súbito del estado de conciencia, puede variar de agitación hasta coma, de hipotensión o hipotensión, taquicardia, hipertermia, midriasis, arritmias cardíacas, de predominio ventricular, convulsiones, retención urinaria e hilio paralítico. Entonces, ¿qué sucede? Todo paciente con ingestión de algún antidepresivo tricíclico debe ser hospitalizado durante al menos 24 horas, pero esto ya lo hablamos que era como general, que es mejor tenerlos en observación por el casito que nos comentó ahorita el doctor.
tomar el electrocardiograma de ingreso que les dije al inicio y cada 6 horas si hay anormalidades en los electros y hacer un control posterior cada 4 horas. ¿Qué paraclínicos son útiles en esta intoxicación? Ionograma con calcio y magnesio, gases arteriales, glicemia, niveles de antidepresivos tricíclicos en sangre si se puede, hemograma, pruebas de función renal, citoquímicos de orina, rayos X de tórax, si se llega a sospechar broncoaspiración. Cuando tomamos el electrocardiograma, ¿qué es lo que debemos buscar así como objetivo? Un QRS que sea mayor a 100 milisegundos, que nos puede indicar un QRS mayor a 100 milisegundos. Este paciente tiene un alto riesgo de entrar en una taquicardia ventricular monomórfica. Perdón. En el tratamiento, como todos, realizar una ABC al inicio, un monitoreo cardíaco durante las primeras 6 horas y se persiste cada 4 horas, como lo vimos ahorita, no hacer inducción del vómito, realizar medidas de descontaminación, administrar una dosis de carbón activado, 1 gramo kilogramo, en solución salina al 25%, si se presentan convulsiones, hacer el manejo, y si se presenta agitación, se puede hacer uso de benzodiazepinas, como en la intoxicación por acetaminofén. También aquí traigo los criterios de remisión, si el paciente presenta convulsiones o compromiso del sistema nervioso central, si hay cambios en el electrocardiograma que no mejoran, digamos con el monitoreo que se hace, si hay riesgos de arritmias, inestabilidad hemodinámica, o si al nivel de la radiografía de tórax encontramos signos de broncoaspiración. En los criterios de alta, si hay ausencia de convulsiones en las 48 horas de vigilancia, si los paraclínicos se encuentran entre los valores normales, si el electrocardiograma no presenta anormalidades y si hubo broncoaspiración, si se hizo una resolución adecuada de esta. Estos son los llamados así en algunos otros lugares, en los que encontramos 3 grupos: los antihistamínicos, los antitusígenos y los adrenérgicos. Los antihistamínicos, perdón, un segundo, tomo agua. Bueno, los antihistamínicos que vamos a encontrar en los de primera generación, podemos encontrar somnolencia, pensamiento lento, pueden presentar agitación, convulsiones, manifestaciones anticolinérgicas. Y de segunda generación, arritmias cardíacas, prolongación del QT. En los antitusígenos podemos encontrar, digamos, intoxicaciones por codeína o por dextrometorfano. Estos son como opioides y la triada que presentan ellos es miosis puntiforme, disminución del nivel de conciencia y respiración que sea superficial. En cuanto al dextrometorfano, pues tiene algunas cositas agregadas que son alucinaciones, alteraciones de conducta, distonía, hipertonía, hiperexcitabilidad, convulsiones y una depresión respiratoria. Los adrenérgicos, que comúnmente son utilizados como descongestivos por la vasoconstricción que ellos producen, ellos pueden generar hipertensión arterial, arritmias, taquicardia, bradicardia, agitación, alucinaciones, convulsiones, midriasis e hipotermia. ¿Qué debemos hacer con estos 3 tipos? Pues una administración de carbón activado y una derivación al hospital, hacer una remisión, tomar análisis de orina, en busca de mioglobina, porque eso tiene riesgo de hacer una rhabdomiólisis. En todos, un electrocardiograma. Recuerden que estas alteraciones electrocardiográficas, con la tablita del inicio en donde estaban todos los síndromes que podrían generar este tipo de sustancias tóxicas, pues salen también las anormalidades electrocardiográficas que estas pueden generar. Se va a hacer una monitorización cardiorrespiratoria y neurológica. La codeína, en la tablita de los antídotos específicos para cada uno, su antídoto es la naloxona. Recuerden que cuando hablamos de las personas que no se les realizaba intubación, hablamos que, digamos, en los que son intoxicaciones por opioides, no hay necesidad de hacer una intubación
porque la naloxona, tan pronto sea, o sea, cuando se administra, esta puede hacer una reversión de la depresión respiratoria. Entonces se administra y no hay necesidad de intubar a nuestro paciente. Seguimos con la intoxicación por benzodiazepinas. ¿Cuál es la clínica? Esta no suele ser tan grave, salvo que se ingiera con otros fármacos como el alcohol, al igual que los antidepresivos. Bueno, todos los fármacos que lleguen a activar a nivel del sistema nervioso central, si son ingeridos concomitantes con alcohol, pues sus efectos van a ser más graves. Entonces, las intoxicaciones accidentales infantiles va a generar el consumo de benzodiazepinas, inestabilidad de la marcha y somnolencia. En las intoxicaciones ya en adolescentes va a generar alucinaciones, confusión, agitación, coma, depresión respiratoria, bradicardia e hipotensión. ¿Qué debemos hacer de tratamiento? En la 1 o 2 horas posteriores a la ingestión, y si no tiene disminución del estado de conciencia, se va a administrar carbón activado, y en los que tienen algún estado de alteración del estado de conciencia, se va a hacer una intubación. Recuerden que es una indicación de esta. Se va a hacer un tratamiento sintomático, básicamente en la intoxicación por benzodiazepinas. El antídoto es el flumacenilo. Este está indicado para evitar la intubación también y la ventilación mecánica. Y no se administra el flumacenilo cuando, si esta intoxicación también fue con algún tipo de antidepresivo tricíclico adicional, o si se presenta hipertensión intracraneal, no se administra el flumacenil, sino que se intuba y se hace la administración con el carbón activado y demás. Por fenobarbital, la intoxicación por fenobarbital, el nivel terapéutico es de 15 a 25 miligramos litro. En pacientes se puede presentar paciente asintomático, en coma o en coma profundo. El paciente sintomático lo vamos a encontrar como con estupor, obnubilación, y es por ingestas de fenobarbital menores al 50 miligramos por litro. En estos que debemos hacer una observación, hidratarlos y mantener una diuresis adecuada. En los pacientes que están en coma, se debe vigilar la función renal. Son cuando han ingerido fenobarbital en dosis mayores a 50 miligramos litro, y se debe hacer una diuresis forzada alcalina, como lo vimos anteriormente con el bicarbonato, que se debe manejar, luego se debe calcular el déficit de este y reponerlo. Y los pacientes que están en coma profundo van a presentar una insuficiencia renal con insuficiencia hepática, se da por ingerir dosis mayores a 100 miligramos litro de fenobarbital, y estos pacientes sí van a necesitar, debido al daño renal que tienen hepático, hemodiálisis o hemoperfusión. La intoxicación por plaguicidas, yo les hablé al inicio de los organofosforados, hemos hablado al transcurso de la exposición de estos. Estos plaguicidas se van a absorber por vía oral, dérmica, conjuntival, inhalatoria y por las mucosas. Los organofosforados más frecuentes son los clorpirifos, metamidofos, diacinón, triclorfón, metrifonato y fentión. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos? Pues ellos van a inhibir en las enzimas colinesterasas y van a llevar a un aumento de la acetilcolina, que no va a ser regulado. ¿Qué sucede? Los organofosforados van a tener una inhibición de estas enzimas colinesterasas que va a ser irreversible. Los carbamatos sí tienen una inhibición que puede ser reversible, pero los organofosforados es irreversible esta inhibición que realizan. Cabe resaltar también que estos pueden presentarse al inicio que llega el paciente como un toxidrome adrenérgico, debido a que esta liberación de catecolaminas está dada por la inervación de la médula adrenal, que va a ser presináptica colinérgica. La clínica va a presentar síndrome muscarínico o nicotínico. El muscarínico se presenta con miosis, epífora, cialorrea, broncorrea, broncoespasmos, vómitos, diarrea,
micciones involuntarias, dolor abdominal, va a haber un aumento del peristaltismo, bradicardia, hipotensión, diaforesis, la piel va a estar pálida, va a estar fría. A nivel de electrocardiograma vamos a encontrar un QT prolongado. Y síndrome nicotínico, la clínica del síndrome nicotínico es midriasis, taquicardia, se puede presentar hipertensión. En algunos casos, que son los casos más graves de este síndrome nicotínico, se puede llegar hasta presentar disfunciones musculares. También se presentan convulsiones, fasciculaciones, mialgias o calambres. Se puede presentar también como un síndrome del sistema nervioso central, con agitación, confusión, delirio, convulsiones, depresión respiratoria, ataxia o coma. ¿Cuál puede predominar en las fases iniciales? Principalmente el síndrome del sistema nervioso central, debido a la inmadurez de la barrera hematoencefálica que tienen los niños y que la médula adrenal es proporcionalmente mucho más grande que la de los adultos. En cuanto a las complicaciones que puede presentar esta intoxicación por organofosforados, encontramos neumonía aspirativa, falla respiratoria, puede presentarse pancreatitis aguda, arritmias cardíacas, fibrilación ventricular. Los paraclínicos que vamos a enviar: hemoleucograma, glucometría, pruebas de función renal, ionograma con calcio y magnesio, niveles de amilasa por el tema de pancreatitis, que es una de las complicaciones, colinesterasas plasmáticas eritrocitarias, rayos X, por el tema de la neumonía aspirativa, que es una de las complicaciones, electrocardiograma, vuelve y juega en todos el electrocardiograma, pH y gases arteriales. ¿Qué podremos encontrar o qué hallazgos vamos a encontrar en estos paraclínicos? Leucocitosis, se puede encontrar hiponatremia, en trastornos del potasio puede ser hiper o hipopotasemia, hipomagnesemia, un aumento de las amilasas, una inhibición de las colinesterasas. Pues recordemos que el mecanismo de acción de estos organofosforados o estos plaguicidas es inhibir la enzima colinesterasa, y una prolongación del QT. El tratamiento, lo mismo, el ABCD, monitoreo cardiovascular, medida general de descontaminación. Si es vía oral, lavado gástrico con bicarbonato, se hace aquí al inicio, cuando está hablando de primeros auxilios de la diapositiva, al lado derecho se encontraba, que fue cuando el doctor nos hizo la aclaración. Se administra el carbón activado con catártico, se baña con abundante agua en todos los repliegues de su cuerpo, que es importante que en los pacientes que llegan por este tipo de intoxicaciones, no se incinera la ropa ni nada de esto, porque puede generar una propagación más del tóxico. El antídoto, como vimos, es la atropina. Se va a administrar intravenosa de 0.05 miligramos kilogramo. Se va a ir evaluando la respuesta. Ana, Señor. Hello. el doctor acaba de decir que dejemos hasta acá, Ana. Literal, esta era casi la última, porque mira, lo que sigue es como un resumen de qué es lo que se hace cuando llega el paciente, y estos son como los valores normales de los paraclínicos. Entonces, básicamente. Es que dice que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Listo, mañana contamos. Yo mañana a veces poner otros que agregó él, y pues ahí con eso ya concluye rápido. Sí, porque igual ya literal se acabó, solo era como un flujograma de qué era lo que tocaba hacer. Entonces mañana les pongo los... ¿Le puedes preguntar al doctor si mañana vamos a ver lo de paraclínicos o si vemos el tema de convulsiones? Para yo saber. Ana, el doctor dijo que termines. Dijo, bueno, dale, termina. Dale. Y yo pregunto, Alejandro, ahorita. Estos son como los más frecuentes por productos de limpieza. El efecto tóxico que tengan estos productos sobre el paciente, pues depende del pH que tengan estos. Los ácidos producen lesiones principalmente en el esófago, y los álcalis presentan afectación sobre todo en el estómago. La clínica es dolor de garganta, disfagia, hiperemia de la boca o babeo,
los signos graves, estridor, disfonía y dificultad respiratoria. Estos nos indican que hay una afectación grave de la vía aérea. En estos no se administra carbón activado, no se induce el vómito, no se administra leche ni bicarbonato, no se puede dar nada de beber y que se hace una endoscopia digestiva alta si la sustancia ingerida tiene un pH menor a 3 o mayor a 12 y si el paciente tiene síntomas o ha vomitado. El tratamiento sintomático es con omeprazol, ranitidina, con antieméticos y los corticoides están indicados solo si existen algunos signos de afectación de la vía aérea. El corticoide que mencionan es metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilogramo vía intramuscular. Este es como un algoritmo del manejo de las intoxicaciones, el niño intoxicado con alguna sospecha, qué debemos hacer para disminuir la absorción, lo que yo les dije, de acuerdo a la vía cutánea, ocular, intestinal y demás, el ABCDE, si está estable, si no, si el tóxico es conocido, si es desconocido, todas las preguntas que debemos hacer y consignar en la historia clínica, las pruebas que debemos realizar, en el examen físico lo que tenemos que tener en cuenta, aquí dice signo guía o síndromes tóxicos, aquí podemos guiarnos con la tablita que les mostré al inicio, la descontaminación cómo se hace, con el carbón activado, el vaciado gástrico, los antídotos que utilizamos, aumentar la eliminación con la alcalinización urinaria, y estas son unas tablitas como de los valores normales de los paraclínicos en los niños, digamos en los que más se utilizan gases arteriales, ionograma completo, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, y pues ya me imagino, y estos valores hematológicos del hemograma en los niños, de acuerdo a su edad, a su grupo etario, los valores de referencia a las pruebas de coagulación, también de acuerdo al grupo etario. Y listo. Gracias, compañeros y doctor. Bueno, señor, listo. Gracias, doctor. Listo, doctor. Mañana vemos el de estatus convulsivo o no.